Yo no puedo separarme, repito, de lo que yo digo. Yo y lo que yo digo somos una misma cosa. Un abrazo fraterno, con amor y cariño a todos mis hermanos, mis hermanas, los amigos, las amigas, donde podamos llegar a través de este video. Consideramos que las doctrinas son básicas, son fundamentales y últimamente muy descuidadas. Las doctrinas son como las bases para un edificio. Las doctrinas son como las anclas para un barco que sostiene el barco e impide que se lo lleve una tormenta. Por tanto, el cristiano debe manejar la doctrina. Y vamos a iniciarnos hablando en esta ocasión de la doctrina de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Algunos cristianos hablan de Cristo y cuando dicen que Él es Dios, no lo dicen con confianza. Bueno, si Jesucristo no es Dios, entonces, ¿cuál es nuestra doctrina? Pues, ¿qué es lo que enseñamos? Cuando hablamos de la deidad de Cristo, nos estamos refiriendo a Cristo como un ser divino. Y podemos decirlo con confianza porque está en la Biblia. Juan capítulo 1, verso 1, 2, 3, especifica de manera bonita lo que ya les he dicho, que Jesucristo es Dios. Dice la Biblia que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿no? Porque Él es Dios. Él es Dios creador. Note usted que aquí dice que en el principio era el Verbo. Y me llama la atención que dice dos veces Dios con mayúscula. En el principio era con Dios con mayúscula y luego el Verbo era con Dios con mayúscula. Y hago ese énfasis porque hay una versión de nuestros queridos amigos los testigos de Jehová, Dios los bendiga, que la versión de ellos tienen Dios con minúscula. Y es así que es una cosa rara, porque están diciendo que Jehová es el Dios todopoderoso con mayúscula y Cristo es un Dios con minúscula. Eso es politeísmo y eso sí que es contrario a la enseñanza de la fe cristiana. Creemos en un solo Dios y ese Dios se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y algo que quisiera hacerles ver es que nos dice que en el principio era el Verbo. El Verbo es la palabra, ¿no? Y es correcto que diga que sea la palabra de Dios, porque Dios no es mudo. Y es Dios porque uno no puede separarse de lo que uno dice. Mis palabras y yo somos una misma cosa. Por tanto, Él era la palabra de Dios y era Dios. Y dice la Biblia que ese verbo divino, se hizo carne en el vientre de María y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Y dice la Biblia también acá, Juan 1:18, que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, cuando hablamos del seno, ¿a qué cosa nos estamos refiriendo? El seno es lo más interno de alguien o de algo, incluso de una institución. Si hablamos del seno de la iglesia, nos estamos refiriendo a la parte interna de la iglesia, o el seno de las Fuerzas Armadas, nos estamos refiriendo a lo interno en las Fuerzas Armadas. Aquí nos está hablando del seno de Dios. Bueno, nos está hablando que Él estaba en lo más interno de Dios, era la palabra de Dios y era Dios. No podemos decir que la palabra iba a estar fuera de Dios, está dentro de Él. Jesucristo era esa palabra. Ahora, es interesante observar también la traducción al Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, donde ellos en una parte traducen Dios con mayúscula. En el principio era el verbo era con Dios, Dios con mayúscula, y el verbo era Dios, Dios con minúscula. Es curioso, ¿dónde o de dónde ellos traducen
o con qué ley gramatical te traducen en una con mayúscula y en la otra con minúscula. En los manuscritos griegos habían dos tipos de escritura: las cursivas, que eran todas minúsculas, y las unciales, que eran mayúsculas. Pues si se traduce de un manuscrito uncial, todo es con mayúscula, y si se traduce de un manuscrito cursivo, todo es con minúscula. Entonces, ¿de dónde traen ellos esta forma de traducción que traducen con minúscula y con mayúscula a capricho? Obviamente a capricho, porque no puede ser. En el principio era el verbo es la palabra, y la palabra no se separa del hablante. Quien habla y la palabra son una misma cosa. Cristo era el verbo, y el verbo era Dios, obviamente, porque la palabra, repito, y quien la pronuncia son equivalentes, son iguales. Yo no puedo separarme, repito, de lo que yo digo. Yo y lo que yo digo somos una misma cosa. Así que no tengamos ningún temor cuando decimos que Jesucristo es Dios. Hemos visto un solo versículo de la Biblia, pero quiero recordarles lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses 2, 8 y 9. Dice: mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo, porque en Él, interesante, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. En Cristo, repito, Colosenses 2:9, habita toda, no parte de ella, no, toda la plenitud de la divinidad. Para el apóstol Pablo no habían duda. Los quiero mucho, nos seguiremos viendo.